Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con ejemplos para derivar funciones algebraicas. En este caso vamos a ver la aplicación de la regla número 3. Antes de ello, vamos a recordar el concepto que es derivada de una función. ¿A qué equivale la derivada de una función? Es igual a la pendiente de la recta tangente y es igual a la velocidad instantánea. ¿Sí? Nunca olvidemos esto. Bien, la regla número 3 le hemos puesto un asterisco. La razón es porque es una de las reglas que más se aplican en el cálculo diferencial. Aparte que es la que se combina con otras reglas, como lo vamos a ver más adelante. Bien, dice la regla 3. La derivada con respecto a x de una constante multiplicando x y x elevada a una potencia constante. ¿Qué tipo de potencias? Puede ser positiva, negativa, entera, fraccionaria, decimal, lo que sea. Ya no está obligado a ser el exponente 1, como era en la regla 2. Ahora puede ser cualquier número el exponente de x. Bien, bajo esas circunstancias dice que la derivada es igual al exponente por el coeficiente. Aquí está. Por la misma base x y al exponente le restamos la unidad. Bien, procedamos con los ejemplos. Aquí tenemos una función. Vamos a colocarla acá. Que nos quede claro. Ahí está. F de x es igual a 5x cúbica. Observen cómo ya el exponente de x es un número diferente de 1. Entonces aplicaríamos la regla 3. Aplicando la regla 3 diríamos que su derivada es igual. Exponente por coeficiente. Ahí está. Exponente por coeficiente. Y al exponente le restamos la unidad. Esta es la función f de x, esta es la derivada f' de x. Bien, pues hay que reducir los números, realizar las operaciones y nos quedaría finalmente el resultado. 3 por 5, 15 y 3 menos 1, 2. 15x cuadrada. Aplicando, repito, la regla número 3. Que su aplicación es sencilla, pero es muy amplia. Vamos a ver más ejemplos de la misma regla 3. Aquí lo vamos a colocar, lo vamos a dejar. Y veamos esta función, dice que f de x vale menos 4x sexta. Bien, como podrán observar, el exponente de x es diferente de 1, entonces nos vamos a la regla 3. Y la regla 3 dice, multiplique el exponente por el coeficiente y al exponente réstele la unidad. Pues vamos a multiplicar 6 por menos 4 y al exponente 6 le restamos la unidad. Esto nos va a dar un resultado de 6 por menos 4 menos 24x quinta. Ya está nuestro resultado usando la regla número 3. Veamos más ejemplos. Veamos otro ejemplo más. Aquí lo tenemos. Dice f de x es igual a 2x cúbica dividido todo entre 7. Bien. Cuando nos presentan ese tipo de funciones, mi recomendación que siempre les digo es cambien la presentación. ¿Por qué? Porque se les pregunta muchas veces, defina el coeficiente numérico de x cúbica. Y muchos responden 2. 2 no es el coeficiente es 2 séptimos. Y debemos de saber identificar claramente un coeficiente numérico porque es el que se emplea en la derivación. Por eso mi recomendación para que cambien esta expresión, la cambien por esta. Sigue siendo función, observen cómo no tiene f', es f de x. ¿Por qué sigue siendo función? Porque lo único que hicimos fue cambiar la expresión, la presentación de la expresión. No aplicamos ninguna regla de cálculo diferencial, por eso no es la derivada. En estas condiciones, 2 séptimos de x cúbica, ahora sí podemos aplicar claramente la regla 3. Y la regla 3 nos dice exponente por coeficiente. Y al exponente le resto la unidad. Se ven cómo ya es derivada de una función. Entonces, pues multiplicamos. 3 por 2 son 6 séptimos. El 7 no tiene con quién multiplicarse. 3 menos 1 son 2. Ahí está nuestro resultado. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos. F de x es igual a la raíz cuadrada de 5 por x cuadrada. El coeficiente de x es raíz cuadrada de 5. No tiene nada que ver. Es un número constante. Entonces, lo vamos a trabajar como raíz cuadrada de 5.
Así lo vamos a trabajar y así lo vamos a dejar. Lo importante aquí es el exponente que tenga x para determinar cuál de las reglas se va a aplicar. Y como vemos el exponente es 2, pues vamos a aplicar la regla número 3. Y la regla número 3 establece, multiplique el exponente por el coeficiente. Aquí está. Exponente por coeficiente. Y al exponente réstele la unidad para obtener la derivada de esa función. Bien, pues vamos a ejecutar las operaciones. No podemos multiplicar 2 por raíz de 5, ya que la raíz de 5 no es exacta. Entonces, es conveniente dejar ese producto indicado, 2 por la raíz de 5. Y al exponente le restamos la unidad. Nos queda 1. Ese sería nuestro resultado. Veamos un ejemplo más. Fíjense. La función f de x es igual a 3 veces a cuadrada por x quinta. Identificar inmediatamente el coeficiente numérico de x quinta. Pues es 3a cuadrada. Todo esto es el coeficiente. Oiga, pero tiene una letra ahí, una a cuadrada, no importa. Es constante. Sigue siendo constante porque mi variable es x. Si es f de x, mi variable es x. Las demás literales van a ser constantes. Aplicamos la regla 3. Exponente por coeficiente. Aquí está. 3a cuadrada. Y al exponente le restamos la unidad. Entonces nos va a quedar 5 por 3, 15 a cuadrada, x cuarta. Veamos otro ejemplo. Para que nos quede claro. ¿Qué pasa si ahora la función es una función polinomial? Como es este caso. ¿Cómo se va a derivar una función polinomial? Pues muy simple. Agarramos término por término, monomio por monomio y lo vamos derivando de manera independiente. Cada uno de estos monomios se deriva de manera independiente. ¿Qué significa eso? Pues que vamos a ir aplicando las reglas correspondientes de acuerdo a la expresión. Ya sea que apliquemos la regla 1, la 2 o la 3, que es lo que ya hemos visto. ¿Cómo vamos a saber qué regla aplicar? El exponente de x nos lo va a indicar. Si el exponente de x es diferente de 1, vamos a aplicar la regla 3. Como en este caso, como en este caso y como en este caso. Si el exponente de x es 1, menos 5x, vamos a tener que aplicar ahí la regla 2. Y si no tenemos x en nuestro término, vamos a aplicar la regla 1, que es la derivada de una constante. Veamos esas aplicaciones. Entonces aquí aplicamos la regla 3, exponente por coeficiente y al exponente le restamos la unidad. Aquí también, exponente por coeficiente y al exponente le restamos la unidad. Menos, menos. Aquí también, exponente por coeficiente y al exponente le restamos la unidad. Cabe aclarar que este signo de menos lo puedo poner también con el 8. Pero no lo puedo poner aquí y con el 8, porque serían dos signos menos. Si lo quiero colocar con el 8, aquí tendría que poner un signo más. Para no hacerme enredos, pues simplemente respeto el signo, lo dejo como más, pero ya mi coeficiente va a ser 8, no menos 8. Bien, continuamos. Menos, menos. Y aquí ya no aplico la regla 3, aplico la regla 2. La derivada de x elevada a la potencia 1 es igual a su coeficiente, menos 5. Y aquí es una constante, la derivada de una constante según la regla 1 es igual a 0. Realicemos las operaciones y nos quedaría 35x cuarta más 12x cuadrada menos 16x menos 5. Muy bien, jóvenes.